aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. Dice que soy aburrido. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo HDP. Vamos a hablar de política y situada en la ciudad de Santa Fe en este contexto de pandemia y qué perspectiva política ven a la ciudad de Santa Fe hoy. Casi un año y medio de la gestión de Jatón, cruzada por la pandemia, como todas las gestiones de gobierno del mundo. ¿Es comparable esta ciudad a la que teníamos hasta antes de la pandemia? ¿Podemos hacer esa comparación? Hoy vamos a hablar con un opositor, concejal, Carlos Suárez, y con un oficialista en la ciudad de Santa Fe, que es el presidente del Consejo Municipal, que nos van a dar sus opiniones en torno a este tema. Tras la pausa arrancamos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Hoy le vamos a hablar al vecino que muchas veces dice, bueno, la ciudad está mejor, la ciudad está peor, tiene menos iluminación, tiene más bache, al revés. Y es por eso que hemos citado a dos concejales. Uno que seguramente va a defender al oficialismo de Emilio Jatón y otro que seguramente tiene cosas para decir, como es Carlos Suárez. Carlos, gracias por participar de Hablemos de Política. ¿Cuál es tu impresión? Primero, ¿podemos comparar esta ciudad con la que gobernó, por ejemplo, José Corral? Y si es así, ¿cuál es tu impresión? ¿Qué tal? Buenas noches. No, creo que primero déjame decir, y ustedes hacían alguna mención a eso, no se nos puede escapar el contexto de pandemia, digamos. La pandemia le agregó una complejidad muy importante a cualquier gestión de gobierno. En nuestro caso, en el caso de la ciudad de Santa Fe, creo que no son comparables las ciudades, lamentablemente porque vemos una ciudad que en muchos aspectos está peor, digo, ¿no? Y está muy desmejorada, por lo menos, con relación a aquella ciudad de hace algunos años. En esto creo que la pandemia tiene un rol importante porque la verdad que vemos espacios públicos descuidados, sabemos que esto puede estar vinculado con la disminución en el personal afectado a realizar estas tareas, vemos falta también de luminaria, bueno, en definitiva vemos un montón de falencias en acciones o en tareas que son cotidianas y más prácticas desde el punto de vista municipal, lo cual, yo reitero, pese a que estamos peor, indudablemente allí hay una incidencia de la pandemia que seguramente es grande, ¿no? Sin perjuicio de ello, yo creo también que mucho de eso pasa porque nosotros al principio de la gestión del actual intendente y cuando conocimos quiénes iban a acompañarlo, lo que planteábamos es que veíamos un equipo con poca experiencia en gestión municipal, digamos, ¿no? Y eso
indudablemente para una ciudad que venía en un ritmo de crecimiento y estaba acostumbrado a un determinado nivel de obra pública, a un determinado nivel de prestación de servicios. Yo no digo que haya sido ideal, pero que, digamos, venía marchando en ese sentido. Indudablemente esa falta de experiencia repercutió, a lo cual si le sumamos la pandemia, claramente un equipo que no tiene experiencia le ha afectado el doble que seguramente uno que ya venía en marcha, ¿no? Pero lamentablemente gestionar es así, ¿no? Uno no sabe, si bien puede planificar, prever y demás, pueden pasar cosas como esta que complejizan la gestión y de la cual indudablemente para un equipo que no tiene experiencia más aún es difícil salir, ¿no? Entonces yo creo que por allí podemos encontrar las razones de por qué, por lo menos desde mi mirada, tengo una visión crítica del estado de situación general de la ciudad, pero trato de ser justo con relación a cuáles son los motivos, ¿no? Concejal, ¿hay visiones distintas de la ciudad? Porque uno dice, bueno, puede ver que Jatón está apuntando obra pública al norte, obras históricas, zanjones que hace años están a cielo abierto, intentando reparar cierta deuda social. ¿Usted cree que ese es el camino y tiene una visión contrapuesta o no es así? No, mirá, yo al contrario, creo que por ahí se hace mucho hincapié, mucho foco en eso, como si hubiera algunos que digamos, son unos desalmados que no plantean obras para los lugares donde hacen falta y otros que, muy por el contrario, tienen una visión absolutamente social de la cosa y son los únicos que se preocupan por barrios donde faltan obras claramente y lo reconocemos. Yo digo, mira, la gestión anterior de gobierno llevó adelante obras como Coronel Dorrego, como Barranquitas, como San Lorenzo, que hoy las pueden ver todos los vecinos. Y llevar adelante esas obras no significó descuidar la ciudad que ya tenemos consolidada, porque otra cuestión que yo también fustigo mucho la actual gestión es que con el pretexto del equilibrio, llevando solamente obras a los lugares donde hacen falta y son necesarios, no podemos descuidar la ciudad que ya tenemos consolidada, porque si no la realidad con la que nos vamos a encontrar dentro de algunos años y con que tenemos muchas obras en lugares donde hace falta claramente, pero tenemos un casco histórico, un centro, un macrocentro en el cual hay que hacer todas las obras de nuevo porque ha sido descuidado a lo largo de los años. Entonces a mí me parece que hay que equilibrar, gobernar significa primero no caer en discursos reduccionistas, porque así parecería ser que, te digo, unos son los buenos y otros son los malos. Gobernar es complejo, es difícil y hay que gobernar de forma equilibrada en una ciudad que claramente no está equilibrada, pero que quien lleva adelante la gestión de gobierno tiene la obligación de responder a los vecinos, no solamente de aquellos lugares que le parezca la gestión son importantes, sino a todos los vecinos de la ciudad, ¿no? Carlos, cuando uno mira las encuestas y los sondeos de opinión, en las grandes ciudades de la provincia, entre ellas la capital de la provincia, sobresale muy por encima, inclusive de la cuestión sanitaria, de la inflación, del tema económico, la cuestión de seguridad. Aquí hay una fuerza que es provincial, claramente. Ahora, ¿cuál es tu visión? Si la municipalidad puede hacer, más allá de iluminar un barrio, puede intervenir un poco, con un poco más de impulso en este punto en particular. ¿Cuál es tu opinión? Sí, comparto plenamente, o mi visión es que el municipio puede hacer mucho más de lo que está haciendo en este momento. Es un camino en el cual uno no deja de desconocer las jurisdicciones ni las potestades de nadie. Sabemos que la principal responsabilidad está puesta en cabeza de la provincia, del Ministerio de Seguridad y en su caso de las fuerzas federales, en los marcos de colaboración que existen, pero digo en cabeza de las fuerzas de seguridad y quienes son sus responsables. Esto es cierto. Pero la verdad que también, como hace algunos años la ciudad tomó la definición de tener en su cartera de preocupaciones y de inquietudes a la seguridad, ¿y por qué? Porque claramente es una demanda, la principal demanda de los vecinos, por encima de todas las otras, incluso en este contexto, por encima de la pandemia. Entonces, indudablemente un municipio no puede estar ausente de esto y no alcanza, como no alcanza para casi nada hoy, solamente dar como respuesta lo que son las tareas tradicionales del municipio, el alumbrado, el barrido y la limpieza, por mencionarlo de forma sencilla, como bien vos mencionabas. Eso hay que hacerlo, pero no alcanza. Y la verdad que hace algunos años nosotros empezamos a construir, por ejemplo, un centro de monitoreo que fue modelo en la provincia en algún tiempo y uno de los primeros de los cuales muchas ciudades copiaron, digo. Fortalecer, consolidar ese centro de monitoreo hubiese sido un camino deseable
para que el municipio esté más involucrado en materia de seguridad. Y la verdad que al momento de tratar el presupuesto, nosotros también cuestionamos el hecho que no esté pensado ni planteado la incorporación de una sola cámara de seguridad más, ni de 1 metro de fibra óptica más para poder llevar una cobertura mayor. Entonces me parece que, digamos, dejar de lado algo que, reitero, entiendo que no es jurisdicción primordial ni primigenia del municipio, pero dejar de lado lo que se había hecho, me parece que es un error porque sigue siendo la principal demanda de los vecinos, ¿no? Carlos, 2 cosas. Una, primero, el centro de monitoreo, todavía las autoridades provinciales están intentando engancharlo porque no tiene compatibilidad y eso es un problema en el debe de lo que también dejó la gestión anterior. Pero por otro lado, quería consultarte por esta ordenanza que tiene que ver con las fiestas clandestinas. Explícanos, las ordenanzas que sacaron esta semana para levantar las multas de aquellos que realicen fiestas clandestinas. ¿Es una ordenanza nueva? ¿Es sumarle monto a las faltas que ya estaban establecidas? Técnicamente, ¿cómo se aplica esto? Y si realmente va a ser efectivo, ¿qué es lo que pensás vos? Mirá, en principio esta cuestión más técnica, digamos, con relación a las ordenanzas. Junto con Luciana Cerezola, que fuimos quienes planteamos 2 iniciativas que terminaron confluyendo, la primera definición, y que acordamos con el resto de los concejales, por supuesto, la primera definición tuvo que ver con no tocar el régimen de infracciones y penalidades, que es el Código de Falta Municipal, por decirlo rápidamente. Generamos una nueva ordenanza que apunta directamente a este tipo de violaciones en el marco de la pandemia, particularmente a las fiestas clandestinas. Antes lo que existía para sancionar las fiestas clandestinas, digo hasta que surja, hasta que esté promulgada esta ordenanza, es el viejo régimen de infracciones y penalidades. Pero en este caso nosotros, con esta ordenanza particular, lo que hicimos es, primero, elevar muchísimo la sanción en términos monetarios a quienes son los organizadores de la fiesta. Van desde 600.000 y algo de pesos a casi 1.200.000 pesos la gradación de sanciones que puede tener un organizador. Además, extendimos la responsabilidad y dijimos, el que es el titular del inmueble donde se lleva adelante la fiesta clandestina, con una característica de facilitador, también puede ser sancionado con la misma pena que el organizador. Pero además dijimos y dejamos expresado que se deben decomisar todos los elementos que a criterio de la autoridad sean necesarios para otra vez facilitar la fiesta, es decir, parlantes, heladera, freezer, grupo electrógeno, lo que fuera, que lo secuestre. Y además, si el inmueble o esos elementos pertenecen a un comercio habilitado, le cabe una sanción por una inhabilitación por 6 meses para poder llevar adelante la actividad. Es decir, a todos esos les cabe una serie de sanciones que van desde las multas hasta la inhabilitación. Si, por ejemplo, imaginémonos, la fiesta clandestina se lleva adelante, no sé, en un salón de eventos que en una situación normal estaría habilitado o está habilitado incluso y no funcionando como tal, hay una fiesta clandestina, le cabe una sanción a lo otro. Y a todo esto se le suma también la posibilidad de que todos lleven adelante tareas comunitarias como también una pena accesoria a esta situación, ¿no? Bien, Carlos, gracias por estos minutos. Tu visión de la ciudad la queríamos compartir también aquí en Hablemos de Política. Ojalá que cuando nos encontremos hablemos ya en post-pandemia, que esto sea lo que estamos viviendo, un recuerdo. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por la comunicación. Carlos Suárez, concejal de la oposición en Santa Fe. Vamos a una pausa y volvemos con el presidente del Consejo. Del otro lado, qué visión tienen de la ciudad y seguimos hablando de política. Ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Cada mañana, desde las 9, informados con Mario y Karina.
Informados. Repasamos la agenda del día y lo que pasa al momento. Informados. Lunes a viernes por Radio M y todas sus redes sociales. Sumate. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Y vamos a seguir hablando de la visión de la ciudad de Santa Fe, difícil en este contexto de pandemia, pero no hay que perderlo de vista también esta situación. Estamos en contacto con el presidente del Consejo de Santa Fe, Leandro González. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos ustedes y a los televidentes. Leandro, bueno, consultarte cuál es la visión que tenés de la ciudad. Indefectiblemente no se puede separar este contexto de pandemia, pero ya lleva casi 1 año y medio de gestión de Emilio Jatón. Recién hablamos con el concejal Suárez, ellos hablan de que reconocen una ciudad partida, pero que acá no hay buenos y malos. Se ve una gestión del intendente intentando llegar más a los barrios, como una oposición de un corral más centrado en el centro. ¿Cuál es tu visión? Y mi mirada respecto de un tiempo que obviamente es difícil para todas las gestiones de gobierno, no escapa a eso nuestra gestión municipal con el intendente Jatón, después de un año realmente muy complejo, donde entendemos que una de las principales cuestiones fue, en el marco de pandemia, equilibrar las cuentas, después de un momento, de un barco que de alguna forma la gestión anterior dejó muy deteriorado, se equilibraron las cuentas y hoy creo que estamos en una instancia mejor, más propositiva, con mayor capacidad de respuesta, que obviamente entendemos que durante el transcurso de este año, cuestiones que son las principales demandas respecto al municipio, como tiene que ver el alumbrado, la mejora en algunas cuestiones de asfalto, como cuestiones principales de la tarea que en primera instancia se le reclama al municipio. Después creo que hay otros ejes de gobiernos muy interesantes que tienen que ver con el plan integral. Esto que vos decías, creo que no hay que hablar de como una política vaya o en favor de o en contra de, sino que creo que hay una mirada de entender que la ciudad tiene una desigualdad, que parte de nuestros barrios del cordón oeste, noroeste. Hace poquitos años vivíamos un nuevo aniversario de la inundación de 2003 y creo que hay cuestiones que hay que establecerla como política de Estado y que permanezca más allá de las gestiones. Esto tiene que ver con justamente el cordón oeste. Y después también creo que hay un montón de anuncios que se han hecho en el último tiempo y también votados por el Consejo Municipal que tienen que ver con obras, por ejemplo, de iluminación en distintos puntos de la ciudad, que tienen que ver con la mejora, como te decía, de lo asfáltico, pero bueno, entendemos que la mirada tiene que ser integral sobre todo la trama urbana de la ciudad de Santa Fe. Leandro, a ver, ¿podemos hablar de una mirada, si se quiere, más peronista de Jatón? Digo, porque el peronismo siempre miró esos barrios postergados y allí estuvo buena parte incluso de su caudal electoral. Hoy Jatón, que además tuvo una muy buena elección también en esos sectores, parece priorizar el tema, y recién lo decía Mariano y también usted lo decía, sobre la desigualdad, una ciudad desigual. Ahora, la gente del centro, del macrocentro, ¿qué puede esperar de esta gestión? No, por eso yo creo que esta mirada de si los barrios del centro me parece que es una mirada dicotómica que no se corresponde por la realidad, muy por el contrario. Yo creo que hay políticas públicas claras establecidas hacia los barrios, pero también en el marco de la emergencia se tomaron un conjunto de decisiones de acompañamiento a sectores productivos, de acompañamiento a los clubes de barrio, de acompañamiento
a, por ejemplo, los jardines maternales, a los centros culturales, que marcó claramente una impronta donde también está dirigida a los sectores medios. Me parece que hay una mirada equilibrada de la ciudad, hay postergaciones que vienen desde muchísimos años, de décadas, diría, de ver una ciudad fragmentada, una ciudad que puede verse en un doble plano, pero creo que hay una compensación de políticas públicas dirigida tanto al centro como también a los barrios. ¿Cuál crees, y me voy tal vez medio lejos con la pregunta, ¿no? Lejos en el sentido de salirnos un poco de la diaria, que es la gran deuda que tiene no solo la clase política, sino dirigente santafesina, la clase dirigente? ¿Cuál crees que es la deuda que tiene con respecto a la ciudad capital de la provincia? Sí, yo creo que puede ser aplicable a la ciudad, pero también trasladable a cualquier ámbito que tiene que ver con la pobreza. O sea, cuando estamos hablando de más de 50, 55 puntos de pobreza, cada punto de pobreza es una persona, es una familia, es un vecino, una vecina de nuestra ciudad, de Gran Santa Fe, de la región, que no puede acceder a lo básico. Me parece que esa creo que es una deuda de la democracia en Santa Fe. Entendemos que se están llevando adelante políticas públicas para que no le falte a nadie un plato de comida, pero también sabemos que hay cuestiones macroeconómicas que impactan fortísimamente en nuestra ciudad. Creo que el de la pobreza es, por lo menos me parece que es la principal deuda que tiene la ciudad de Santa Fe y Argentina también. Me contaban esta semana que en Casa de Gobierno aquí en Santa Fe miraban con cierto recelo la reunión que mantuvo Jatón con Catopodis esta semana para hablar de lo que tiene que ver con, por ejemplo, la planta potabilizadora que se proyecta sobre Santa Fe. Quiero preguntarte, Leandro, sobre la visión de Jatón y sus relaciones con la Casa Gris, pero también con la Casa Rosada. Esta semana estuvo allí con Catopodis, ¿no? Yo creo que en cuestiones de gestión, los estados, el intendente tiene que articular tanto con la provincia como con nación. En vez de, creo que de mirar con recelo, habría que ver con alegría que el intendente pueda ir a los despachos nacionales y provinciales a gestionar obras concretas y claras para la ciudad de Santa Fe. El del agua potable es un problema que viene de hace mucho tiempo, hay zonas que todavía no tienen acceso a este bien básico, un derecho que es el del acceso al agua, y también sabemos que inclusive hay zonas del área metropolitana que tampoco están servidas por agua potable. La potenciación de lo que es la planta potabilizadora, recordemos que el ingeniero Miguel Lichi en su gobierno proyectó la obra, la puso sobre la mesa y faltaba el financiamiento. Ahora se está avanzando con esto. Bienvenida a las reuniones con Catopodis y con cualquier integrante del gobierno nacional o provincial que signifiquen obras para los santafesinos. Muchas veces se los critica a los políticos por la mezquindad política. Cuando están en el poder derivan fondos para sus municipios, comunas o sectores afines. En este caso, cuando se hizo los anuncios para Santa Fe, en Rosario, el presidente y los mismos funcionarios decían, es histórico, le estamos dando obras a dos intendencias que no son del signo político del presidente de la Nación, ni siquiera del gobernador. ¿Qué lectura política haces de esto, que de alguna manera es un cachetazo para aquellos que hablan de cierta discriminación a veces? Sí, yo creo que no debiera ser grandilocuente que en una república se reconozca a un intendente o a un gobernador o a un presidente, quien sea, en la distribución de recursos. Me parece que hay muchas cuestiones a rediscutir en Argentina respecto a los fondos que, por ejemplo, poseen los municipios. Hoy los municipios son los lugares el primer lugar donde llega la demanda del vecino o de la vecina, donde explota el conflicto social, es en el municipio. Y es de los tres niveles del Estado el que menores recursos tiene. Por eso me parece que debiera ser algo natural en la práctica política y en la administración del Estado, que las obras sean distribuidas como corresponde, según la cantidad de población, según también las injusticias sociales históricas y demás, con lo cual me parece que la convivencia entre los Estados y los dirigentes políticos de distintos signos tendría que ser algo habitual. Leandro González, presidente del Consejo Municipal, gracias por hablar de política con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Hacemos una pausa y después nos despedimos de Hablemos de Política. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos.
A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 654-321 Kini 6. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Estamos cerrando la semana política también. Mario, ¿qué novedades ha dejado? Bueno, una semana que terminó y otra que empieza. Invítame vos, te invito yo primero, en realidad yo te invité primero. Es un poco la discusión que se dio esta semana en la Cámara de Senadores, porque Perotti fue el sábado pasado, 1 de mayo, y hizo un discurso, si se quiere, tildado como dialoguista, o por lo menos conciliador. Empezó a hablar de diálogo. Menos duro que los anteriores. Sí. En la sesión del jueves pasado en la Cámara de Senadores es como que eso no existió. En momentos antes de la sesión, el ministro Zuckerman había invitado al bloque peronista Juan Domingo Perón, que encabezan Traferri y Pirola, a una reunión. Momentos después, el propio Zuckerman fue invitado por una resolución que votó en el cuerpo el Frente Progresista y el bloque mismo Juan Domingo Perón. Dicen que van a comenzar a citar a uno por uno de los ministros y otros funcionarios importantes de este gobierno porque no les atienden el teléfono a los senadores. Es más, algunos dijeron que hasta le bloquearon el teléfono al senador de Constitución cuando llama a algunos funcionarios. Así que aquel espíritu dialoguista que vimos el 1 de mayo asoma con ser solamente una esperanza. Esperemos que este diálogo político en la provincia se construya. Es necesario para todos. Nos estamos despidiendo. Dentro de una semana volvemos. Hasta el domingo, si Dios quiere. Exacto.